doy la bienvenida a la compañera y los compañeros que están aquí conmigo montados en la tarima. La ubicación de esta sala y la disposición de esta sala no favorece tanto el contacto como a lo mejor hubiésemos querido, pero sabíamos que la afluencia iba a ser importante y les agradezco mucho que estén aquí con nosotras. A partir de aquí, yo le comentaba a las compañeras que lo más frío que podría hacer ahora mismo sería presentarles yo, porque creo que cada uno y cada una tenemos unas necesidades a la hora de presentarnos que una persona extraña no puede cumplir. Por lo tanto, le cedo la palabra, le vuelvo a dar las gracias por estar aquí y yo me quedaré de controladora del tiempo. Muchas gracias. En primer lugar, yo no sé si esto está funcionando. En primer lugar, yo quisiera que le diéramos un aplauso aquí de reconocimiento a Kiara, porque es un trabajo que ha hecho para que estemos todos aquí. En segundo lugar, bueno, creo que hay una serie de puntos que quedaron ahí y que es un poquito en el aire y que creo que habría que aterrizarlo. Hablábamos de un proyecto colonial donde estuvimos hablando, ¿no?, de toda la historia, cómo el latifundismo viene de esa reconquista, entre comillas, ¿no?, porque hay que quitar la R y la E a todo eso, porque en realidad esto es una conquista, no una red, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, ahí hay luchas que se dieron durante todo ese tiempo y el tema de la tierra es un tema fundamental, al mismo tiempo que hay una diversidad de luchas. Está la lucha de los moriscos, por ejemplo, en el largo siglo XVI. Y posterior a eso está la lucha de los gitanos, está intentos de exterminio, tanto de gitanos como de moriscos, está la lucha del campesinado, que todo esto está conviviendo, coexistiendo y sigue hasta nuestros días. Esto no es una cosa que pasó en el pasado y desapareció allí, esto es una cosa que está con nosotros hoy. De manera que yo creo que tenemos que, en primer lugar, no puede haber proyecto de colonial si no asumimos un compromiso con esas luchas de descolonización de este territorio que llamamos Andalucía. Es decir, tiene que haber un compromiso con el tema de la descolonización con respecto a una serie de sujetos en este territorio. Número uno, el tema de, y no lo pongo necesariamente en orden de prioridad, pero está el tema gitano y las luchas de los gitanos por su liberación desde siglos aquí. Está el tema que, como bien dijo Cayetano, no se trata de hacer un folclorismo de los flamencos y no sé qué, como si no fueran sujetos políticos que están interviniendo y que han estado interviniendo aquí por muchos siglos. Y continúan interviniendo hoy día. Está la lucha también de musulmanes andaluces, que esta idea de que los musulmanes andaluces es una cosa del pasado y que allí se quedó es una idea muy falsa, porque hay una población musulmana andaluza muy grande, y la presencia también de marroquíes aquí en este territorio, la presencia del campesinado andaluz, de manera que tiene lo de colonial tiene que tener un compromiso con movimientos sociales y no puede ser que hagamos un proyecto de colonial de espalda a estos movimientos o de espalda, por ejemplo, al SAT, ¿no? El SAT, que es una organización fundamental en todo esto, no puede ser que estemos de espalda a eso. Segundo, no puede ser tampoco que en esa lucha de colonial
otras organizaciones de las diferentes izquierdas en plural, pues anden, como te digo, reproduciendo, o sea, no puede haber descolonización sin despatriarcalización, ¿no? Es decir, reproduciendo otra vez lógica de dominación de las mujeres, etc. No puede ser que haya descolonización sin tomarnos en serio las colonialidades internas. O sea, no puede ser que organice un movimiento político de cara al tema de la tierra, al tema del campesinado, etc., pero de espalda al gitano, de espalda a los musulmanes, de espalda a otros grupos, es decir, reproduciendo colonialidades internas, racismo interno y cosas por el estilo. Es decir, la descolonización, creo yo, un proyecto decolonial tiene que comprometerse con los movimientos sociales, pero sin ser francotiradores. A lo que me refiero es que no hay movimiento social perfecto. Todos los movimientos sociales tienen problemas y contradicciones. Lo que no podemos hacer es, y ahí es donde viene cierta perversidad de la interseccionalidad blanca, ¿bien? Que lo discutíamos en mi presentación ayer, donde se apropian de un concepto como interseccionalidad producido por feministas negras, pero luego lo transforman en una manera de justificar el racismo. Es decir, en una manera de venir y ahora a descualificar movimientos porque no son anti todo, ya hoy, ¿no? Esta noche tienen que ser anti todo, si no, no te apoyo, ¿no? Y hay mucho de eso pasando en muchos lugares, y en ese sentido, de lo que se trata no es que seamos francotiradores, de que yo le voy a pasar la lista, por ejemplo, a los movimientos de tienes que ser anti todo, si no eres anti todo, entonces yo voy a renunciar a apoyarte. No, la lucha por la tierra es una lucha justa, ¿no? Lo que tenemos que hacer es meternos ahí en esa lucha, y desde adentro de la lucha hacemos la crítica. Pero no puede ser que nos contemos en tribuna a atacar los movimientos porque no son suficientemente anti esto, anti aquello, para luego desacreditarlos públicamente. Oye, perdóname, eso pasa mucho en los ámbitos intelectuales, universitarios, etc. Y nosotros tenemos que dejar de ser francotiradores. Claro, es muy fácil treparte en tribuna y ser anti todo, y claro, vas a hacer mucha moral pero poca política, porque vas a estar siempre impecable, porque vas a hacer crítica contra todo, pero no cambias el mundo nunca, porque no te embarras las manos en la política. ¿Bien? Y en eso tiene que haber un compromiso político. Yo no creo que lo decolonial se deba agotar en la cuestión universitaria, académica y no sé qué, sin compromiso con los movimientos sociales de este territorio, ¿no? En segundo lugar, si vamos a hablar de descolonización, aquí hay dos agendas. Está la agenda española, del Estado español, pero recuerden lo que decía Aimé Césaire. Aimé Césaire decía: no quiero un universalismo desincorporado que borre mi particularidad, pero tampoco quiero un particularismo amurallado que me segregue del mundo. Yo quiero un universalismo rico en todos los particulares. En otras palabras, el Estado españolista, que se asume como universal y que se asume como, si no fuera una forma de nacionalismo, que es el nacionalismo imperial de toda la vida español, ese Estado hay unas agendas políticas dentro de ese territorio en el cual desde Andalucía se puede intervenir. Pero no puedes disolver tu particularidad de las luchas en esa agenda, porque entonces es un universalismo desincorporado donde ahora desapareciste. Y desapareciste bajo una agenda que corresponde a intervenciones dentro de ese Estado, que son necesarias, pero no son suficientes. Entonces hay que crear un sujeto político aquí, andaluz, que de alguna manera aborde las colonialidades, tanto del Estado y de todo el territorio del Estado españolista, pero también las colonialidades internas. Es decir, que miremos también el ombligo, los problemas que tenemos dentro de los movimientos acá, pero hay que crear un sujeto político desde aquí con agenda propia. Con agenda propia. No creo que sin afirmar la particularidad de tal manera que te amurallas de todo el mundo. No caeremos en eso, pero tampoco es disolvernos en un universal desincorporado, ¿no? Y de alguna manera entrar en la agenda
española en sí y olvidarte de la agenda propia de liberación o de autodeterminación del pueblo andaluz aquí. O sea, aquí tiene que haber una agenda de autodeterminación propia y que de alguna manera puedes entrar en la política del Estado español, porque es necesario intervenir allí, pero sin disolverte ahí y teniendo una agenda propia. Para eso tienes que dedicar tiempo, energía, etcétera, a construir casa adentro. Casa adentro. Si te dedicas a casa afuera, en todo momento terminas colonizado nuevamente por el Estado españolista, que toda la vida ha subordinado todos los territorios a su propia agenda y que toda la vida ha buscado asimilar todos los territorios a su agenda, a sus políticas imperiales, coloniales, etc. De alguna manera tiene que haber ahí, como te digo, una construcción política que vaya a la transición. ¿Por qué digo eso? Bueno, el fenómeno Podemos. Hablemos ya, como no sé si eso se dice aquí, pero nosotros decimos a calzón quitado. Hablemos a calzón quitado. O sea, el fenómeno Podemos. Bien, el fenómeno Podemos es un fenómeno que, bueno, que tiene sus, vamos a poner sus virtudes y sus peligros en el sentido, desde un punto de vista de proyecto de liberación, de autodeterminación de naciones oprimidas dentro del Estado español, pero también de sujetos colonizados dentro de este Estado. Porque de alguna manera Podemos tiene un discurso de cara a lo que ellos llaman lo plurinacional, pero desde una mirada muy madrileña, o sea, es una mirada muy centrada en Castilla, de cara afuera, ¿no? Y no están, de alguna manera, tomándose en serio las agendas propias de los diferentes, de las naciones sin Estado, pero también de los sujetos racializados dentro de este territorio de toda la vida. Entonces, ahí hay una agenda que viene de parte de Madrid, que de alguna manera todos los movimientos de toda la periferia del Estado se han incorporado ahí porque tiene sus lados positivos de intervención ahí, pero al mismo tiempo tiene el peligro de que quedes borrado dentro de ese mapa y de la cartografía del Estado español. Entonces hay que trabajar casa adentro para construir desde adentro un proceso de liberación, autodeterminación que dé cuenta de todas las colonialidades frente al Estado español, pero las colonialidades internas también. Entonces, de cara, por ejemplo, a las contradicciones internas de los andaluces, que se refiere a la relación con los gitanos, a la relación con los musulmanes, a la relación con los migrantes africanos, etc. Y entonces, de ahí que me parece que habría que entonces construir un nacionalismo que sea pluriversal en el sentido de ese ser de un universal rico en todas las particularidades, donde haya diálogos interepistémicos horizontales, no de que uno imponga al otro su agenda, sino dar un ejemplo desde una construcción de una nación periférica de las posibilidades de diálogos interepistémicos de cara a descolonizar el territorio frente al Estado español, pero también de cara a descolonizarnos nosotros mismos casa adentro. Entonces yo creo que ahí hay un potencial enorme siempre y cuando nos liberemos de pensar o de poner toda la energía o toda la atención en las agendas que vienen de Madrid. Entonces ahí tiene que haber construcción casa adentro, ¿no? Casa adentro desde acá para afuera. Y ahí tiene que haber una negociación, de la cual Podemos tiene que de alguna manera hacer también sus concesiones, etcétera, con respecto a lo que pasa aquí. Porque si todo es ceder hacia allá, entonces estamos reproduciendo nuevamente una vieja colonialidad interna del Estado españolista, pero ahora desde la izquierda, ¿bien? Y señalo eso como algo a prestarle atención y a poner energía y acento a construir casa adentro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me he colado un poco en esta mesa porque debería haber estado en el taller anterior, pero como se ha alargado un poco la cosa, pues al final me han puesto aquí. Me llamo Curro,
soy militante del SAR y portavoz de este sindicato allí en Jaén. Soy componente también del grupo de estudios Juan Díaz del Moral, que es uno de los principal organizador de esta jornada. Y bueno, venía un poco a hablar en sintonía también con lo que antes en el taller anterior comentaba Néstor, un poco de pues, cómo la lucha por la tierra o el injusto reparto de la tierra representa el factor principal de la colonialidad del poder dentro de Andalucía, y cómo girando en torno a este factor se ha construido la Andalucía contemporánea, y se ha construido la Andalucía injusta que a día de hoy tenemos. Comiendo, hablábamos, bueno, el pastor ya comentando también un poco el tema de la página esta que hace los memes de cosas tan cotidianas como una riate, tal, que son resistencia, y comentábamos en la hora de comer que también había que hacer memes de lo que es opresión, y comentábamos el tema del aceite individualizado, que yo digo que eso no hay opresión mayor que no te dejen echarte el aceite que te dé la gana o el vinagre que te dé la gana en una ensalada a la hora de comer, porque tiene que decidir un consejo de administración de yo que sé qué multinacional el aceite que yo me puedo echar o no me puedo echar en una ensalada, cuando aquí siempre había una garrafilla de aceite, algunas con ajo también, para poder echarle a lo que fuera. ¿Qué digo con esto? Esto que parece algo de chiste, que parece algo tan cotidiano como el acto de comer, que tenemos el vicio de hacerlo 3 veces al día, pues tiene detrás un contenido político muy fuerte. Y el contenido político tan fuerte es que el sistema capitalista en su actual fase ha convertido la comida y el acto de comer en una mercancía y en un acto de consumo puro y duro, cuando la comida, la gastronomía, es el mayor acto de cultura y el mayor acto de comunidad y de colectivo que se puede hacer. Y si nos bajamos aquí a Andalucía, no se puede comprender la gastronomía andaluza sin comprender la estructura de la tierra y sin comprender toda la estructura social que se ha generado alrededor de esto. No podemos comprender el acto de comer en Andalucía sin el cucharay paso atrás de los cortijos. No podemos comprenderlo sin un lebrillo grande de ajo en Jerez, o de salmorejo en Córdoba, o de miga aquí en Granada, o de lo que se nos ocurra. Y cuanto más individualizado está el acto de comer, más tenemos al capitalismo metido en hechos tan cotidianos y tan naturales y tan necesarios como es la comida. Y esto va desde el botecillo de aceite individualizado hasta el acaparamiento de tierra que a día de hoy se sufre a nivel global, y que se sufre en países, en territorios como Andalucía, en el que la especialización agraria sigue siendo a día de hoy muy importante, digan lo que digan, como esto también comentaba antes, aunque la academia quiera negarlo, aunque desde todos los voceros del régimen andaluz del PSOE quieran negarlo, la tierra, la agricultura sigue teniendo un peso fundamental en Andalucía. Y esto que parece un poco, bueno, yo este librillo que se llama El derecho a la tierra, pues la verdad que tiene un inicio que me gusta bastante, que dice así, dice: por lo general, los derechos de la propiedad relativos a la tierra se conciben sin tener en cuenta los derechos humanos. Sin embargo, se trata de una cuestión esencial, ya que los derechos relativos a la tierra tienen un impacto real sobre el disfrute del derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al trabajo, a un medio ambiente saludable, al desarrollo, y sin acceso a la tierra muchos pueblos o comunidades están privados de sus medios de subsistencia, como puede observarse un poco por todo el mundo. No es exagerado decir que el disfrute de todos los derechos humanos, incluido el derecho de los pueblos a decidir su futuro, depende de políticas y legislaciones relativas a la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Y más en sitios como donde estamos aquí, que es en Andalucía, pues quiere decir que sin poder decidir democráticamente lo que hacemos con nuestra tierra, es imposible que podamos decidir democráticamente sobre ninguno de los aspectos y factores del resto de la vida política, de la vida nacional de este pueblo. Quiere decir eso que el sujeto propio que se genere en Andalucía, que sea emancipatorio y que sea liberador, tiene que pasar por poner la tierra en el centro de esto. A día de hoy se da completamente lo contrario. A día de hoy lo que se da es que el régimen que tenemos aquí instaurado, que es un poco el régimen del PSOE, la Junta de Andalucía, que es, por lo menos
sujeto político andaluz que ha existido y que a día de hoy es hegemónico, pues ese sujeto actúa como un agente colonial que lo que hace es favorecer el acaparamiento de tierra y lo que hace es favorecer que tengamos menos poder de decisión sobre nuestra alimentación, sobre nuestro futuro y sobre nuestra vida. Se dan, a día de hoy, y yo voy a resumir así rápido, dos mecanismos de acaparamiento de tierra en Andalucía, que serían por un lado el propiamente político, que se pone en marcha desde las administraciones y que se basa en liquidar las pocas leyes que había a favor de que la tierra cumpliera un fin social y cumpliera un fin democrático para el pueblo andaluz. La Junta de Andalucía, desde el año 2010, ha vendido ya más de 20.000 hectáreas de tierra pública, le quedan otras 20.000 que está reflejado en los presupuestos y demás, que quieren vender y que están puestas a la venta, y no solo eso, sino que la ley que garantizaba en Andalucía que la tierra cumpliera un fin social, que es la ley de reforma agraria de 1984, se la quieren cargar por una ley de agricultura que convierte la tierra en pura mercancía y le quita toda la finalidad social, que costó mucha lucha, que costó mucha pelea, muchas ocupaciones de fincas, muchas huelgas de hambre, conseguir que esa ley se pusiera en marcha, y ahora de un plumazo, quien no luchó nada por esa ley quiere cargársela. Y la otra vía de acaparamiento que está viendo es la vía financiera, el capitalismo global financiero, que consiste en que toda tierra que, sobre todo desde la burbuja inmobiliaria, las inversiones que hubo de grandes constructoras que adquirieron tierra, al caer en el sector inmobiliario, los bancos han embargado esas fincas, y a día de hoy uno de los mayores terratenientes que hay en Andalucía son los bancos. Son el Banco Santander, son el BBVA, son este tipo de grandes bancos que ninguno, valga la redundancia, aunque si fueran de capital andaluz serían de la burguesía andaluza, pero que ninguno es andaluz. Entonces se convierte en un agente más de colonialidad, porque sobre gran parte de nuestro suelo están decidiendo organismos perversos como es la banca, y además una banca que radica fuera de Andalucía y que no deja, de los beneficios que adquiere, no deja ni un céntimo en el desarrollo de esta tierra. Ante esto, ¿qué queda? Pues queda luchar, queda pelear y queda recuperar lo que es nuestro. Por eso, yo, al principio lo hablábamos también, ahora mismo a día de hoy, desde el día 1 de abril, en Jaén, no es la primera vez que le damos la batalla al BBVA, pero esta vez ha salido un poco mejor, la verdad, y llevamos 48 días de ocupación de una finca de 75 hectáreas que estaba en manos del banco BBVA y que llevaba 5 años abandonada, sin dar un solo jornal, pudriéndose la aceituna en el suelo y recibiendo además subvenciones de la política agraria comunitaria, sin generar un solo puesto de trabajo y sin generar un solo gramo de riqueza que repercutiera en el territorio, en una ciudad con un 30% de paro como es Jaén. Y además esta finca no solamente se ocupaba porque sí, sino que se ocupó el mismo día que un sindicalista, el preso político andaluz, Andrés Bódalo, cumplía un año en prisión por defender causas como esta, por defender que la tierra sepa que ella trabaja, que los trabajadores y los campesinos y campesinas sin tierra, los jornaleros y jornaleras de Andalucía, tuvieran acceso a un trabajo digno, tuvieran acceso a la tierra y pudieran trabajar, transformar lo que allí se produjera. Entonces, juntamos, por un lado, una reivindicación histórica del pueblo andaluz, como es poner la tierra en manos de quien la trabaja, y juntamos también la lucha contra la represión y contra la libertad de los nuestros, de los que se juegan el cuello, de los que se juegan el cuerpo y ponen el cuerpo en la lucha para conseguir que el mundo cambie, para conseguir que Andalucía cambie, y no podemos entender que la lucha en Andalucía por una Andalucía libre, por una Andalucía sin colonialismo, no esté dentro de la tierra, no sea solidaria con quienes sí ponen el cuerpo en la lucha, y no sea algo práctico de recuperar los bienes comunes que nos están siendo arrebatados desde toda la órbita, no desde hace 10 ni 15 años, sino desde hace siglos. En esa lucha estamos, y en esa lucha para construir el sujeto político que nos lleve al pueblo, el sujeto popular andaluz que sea realmente emancipatorio, tiene que estar dotado de un contenido práctico que lleve también la teoría en las universidades, en las escuelas y en todos los sitios, pero eso solo se puede hacer mediante la lucha.
Y yo creo que con esto he cumplido el tiempo, si no me he pasado, y con esto acabo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Pastora, soy pastora filigrana, vengo de Sevilla, soy abogada, me gano una vida como abogada, de causas perdidas y de causas justas, soy abogada de pobres, como decía Don Blas Infante. Y he dedicado, bueno, pues mucho tiempo de mi vida a implicarme, bueno, pues con la defensa de lo que yo creo que es la justicia y la emancipación, ¿no? Estamos implicados en temas de derechos humanos, formado parte de la Asociación de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos en Andalucía, que es el grupo 17 de marzo. Soy miembro activo del Sindicato Andaluz de Trabajadores y bueno, he participado en numerosos movimientos sociales en Sevilla y en Andalucía. Me considero feminista y me identifico como gitana. Así que desde ahí voy a hablar, ¿de acuerdo? Yo estoy muy contenta en esta jornada porque bueno, estas son cosas que leo, que se comparten con muchos compañeros y con muchas compañeras, pero no se suelen poner en valor, por lo menos desde la identidad andaluza o desde la identidad gitana, en las aulas de la universidad. Por lo tanto, para mí es bastante gratificante estar aquí, estoy emocionada y espero que vosotros también estéis viviendo esto de una manera parecida a la mía. Para hablar de decolonialidad, yo creo que hay que hablar de decolonización, ¿no? Y de la idea de lo colonial, que es lo que hemos venido desmontando en esta jornada. La idea de lo colonial es que el poder elige un patrón de lo que se considera lo normal, lo bueno, lo reconocido, en este caso, pues el poder, el neoliberalismo económico actual, desde ya hace unos siglos que se viene construyendo, pues el patrón que elige es ser un varón blanco occidental, de clase media, y sobre ese patrón todas las demás personas existimos o no existimos. Según nos parezcamos más o tengamos algunos rasgos comunes con ese patrón normalizado, pues seremos sujetos de más o menos derechos, ¿no? Esto así es la teoría en Andalucía, en el Estado español y en Andalucía, pues lo hemos vivido en los últimos 500 años de primera mano. Cuando se crea el proyecto del Estado-Nación, ¿no? Que es que es la herramienta que tiene este poder para establecerse en los territorios, cuando se crea el Estado-Nación, pues se crea una identidad de lo correcto, de lo bueno, y todas las demás identidades que no encajan en ese patrón tienen que desaparecer. Yo soy jurista y durante muchos años, durante los últimos 12 o 13 años, pues he estado leyendo, reivindicando, estudiando y poniendo sobre la mesa todas estas armas que ha utilizado el Estado para homogeneizar, que muchas de ellas han sido el derecho. Como gitana, cuando empecé a organizarme con 23 años dentro del movimiento asociativo gitano, pues lo primero que empecé a trabajar fueron todas estas leyes represivas que se habían dictado a lo largo de la historia del Estado español contra la población gitana. Pero también ha habido otras muchas, todo aquel que no cumplía el parámetro. Leyes contra los judíos, leyes contra los moriscos, leyes contra los gitanos, más recientemente contra anarquistas, contra comunistas. Eran leyes especiales de castigo que utilizaba el poder para castigar la diferencia. Desde ahí es donde yo más he analizado todos estos temas de la decolonialidad. Es decir, todo aquel que era un enemigo del sistema, que no cumplía el patrón, que el patrón viene a ser más que nada un patrón de produce y consume, ¿no? Básicamente el patrón capitalista, como productores y consumidores. Todo aquel que por su identidad o por su pensamiento político no cumple ese patrón, tiene que ser eliminado, invisibilizado, amputado, y cada una de estas comunidades pues, han corrido mejor o peor suerte a lo largo de la historia, ¿no? La mujer, dentro de todos estos grupos represaliados en Andalucía a lo largo de la historia, pues como ya sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal, es decir, por decirlo de otra manera, la mitad de la población mundial tiene una serie de privilegios sobre la otra mitad de la población mundial, hablando de hombres sobre mujeres, pues las mujeres que han pertenecido a estos grupos represaliados que no cumplían el patrón colonial han sufrido esta doble represión. Y yo como mujer me tengo que situar también ahí a la hora de hablar de decolonialidad. Es decir, que desde mi perspectiva, actualmente el sujeto más oprimido dentro de este modelo, desde nuestro territorio que habitamos, las personas que estamos aquí, pues vienen siendo las mujeres pobres, racializadas, que habitan la periferia. Es decir, posiblemente aquí en Andalucía serían las mujeres
pobre, de un medio rural o de un medio no de la ciudad, y racializada, bien gitana o bien migranta o de otro tipo de racialización. Eso es lo último de la sociedad andaluza. Y desde ahí me sitúo porque me siento cómoda desde al lado de las más oprimidas. Esto, aparte para no hacer un discurso victimista de esto, yo creo que lo que hay que investigar es el por qué son estas personas las más oprimidas, porque eso está en las antípodas del patrón convencional de varón blanco occidental, burgués o productor de riqueza o consumidor de riqueza. Bueno, pues yo voy a lanzar aquí, que creo que estoy en un espacio que me lo permite, una hipótesis. Una hipótesis de por qué son estas sujetas las más oprimidas. Pues posiblemente porque por el propio hecho de ser ponen en peligro el orden vigente. Es decir, estas mujeres o estos sujetos pobres, oprimidos, racializados, tienen en su haber una identidad, en este caso también forma parte de la identidad andaluza, una identidad que tiene que desaparecer para que el poder exista. Me refiero a formas de vida que ponen los cuidados en el centro y el trabajo reproductivo en el centro y no el trabajo productivo. Pues estamos hablando de cómo se criaba en los pueblos, todavía se crían en algunos pueblos, con las crianzas compartidas, los cuidados de las hijas y de los hijos de forma compartida, el vivir con las puertas abiertas, un sentido de la propiedad más comunal que privada. Pensar, no sé si me estáis siguiendo el discurso, estamos hablando de la Andalucía rural, pobre, donde la mujer juega un pilar fundamental en la organización, o estamos hablando de comunidades gitanas, rurales, donde la mujer juega un papel fundamental en la organización. Son en esas comunidades las que nos tenemos que fijar para recuperar esas identidades que nos vienen borrando históricamente a través de esta represión, para poder construir una lucha emancipatoria a todos los niveles. Es cierto que cada grupo de sujetos tenemos que identificarnos y luchar desde lo nuestro, pero yo creo que toda aquella persona que quiera una emancipación y un mundo justo tiene que copiar o tiene que volver a estas identidades reprimidas. Y me voy a permitir seguir enumerándola. Como decía, el tema de los cuidados en el centro, el trabajo reproductivo en el centro y no el trabajo productivo, que es lo que pretende el neoliberalismo y es lo que pretende el capitalismo de este varón blanco occidental. El tema de la identidad de una relación directa con la tierra, que es lo que han venido también contando mis compañeros a lo largo del debate, ¿no? En Andalucía existe una relación directa con la tierra, sea bien por el clima, yo no soy antropóloga o socióloga, pero seguramente mis compañeros sabrán mejor explicar los por qué. Una relación directa con la tierra, esto se oprime como venían contando los compañeros, cuando la tierra se privatiza o los espacios comunales se privatizan, se cortan estos valores identitarios o estas formas de vida o estos modelos de montar la sociedad. Es otro valor a poner en común y es otro valor a poner sobre la mesa y copiar, ¿no? Todos los discursos de la soberanía alimentaria y demás de Andalucía van ligados. No sé si estáis dando cuenta que estoy ligando los discursos soberanistas, antidesarrollistas y feministas desde esta perspectiva, ¿no? Son lo que tienen que alimentar estos discursos. Por eso decíamos, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo me queda? ¿Me quedan más de 5 minutos? Ah, qué bien, pues estaba corriendo un montón. Quería terminar ya, posiblemente no los hago. Todavía terminando el discurso. Por eso decíamos en la charla, poníamos antes en común, que dormir la siesta es resistencia, que nos reíamos, pero dormir la siesta no es más que poner en cuestión un modelo productivo impuesto por el neoliberalismo y enmarcar otros ritmos de vida. Es decir, que cuando reivindicamos la siesta, que puede ser un relato andaluz muy despectivo, ¿no? O muy folclórico, pues tenemos que darle la vuelta a esos discursos y convertirlo en resistencia, y el convertir el modelo economicista o de producción o del modelo de trabajo que nos impone el capital no lo queremos, no es el nuestro, no es el que está poniendo la vida en el centro. Esos modelos están poniendo la acumulación de riqueza en unas pocas manos en el centro y no el cuidado y la vida en el centro. Por eso, como feminista y andaluza, yo estoy en contra de esos modelos. Cuando decíamos las casapuertas, los patios de vecinas son resistencia, lo que estamos poniendo en valor no es solamente un elemento folclórico andaluz, sino lo que estamos poniendo en valor es que una forma de vida y de convivencia
horizontales, donde hay espacios comunes y no se privatizan pequeños apartamentos como impersonales como hoy en día vivimos. Cuando reivindicamos esos espacios comunales, lo que estamos es posicionándonos en una actitud antiimperialista y anticapitalista. Por eso hay que reivindicar las casas puertas, los zaguanes, los patios de vecinos. Y cuando reivindicamos el arriate, que también, o las macetas o los geranios, que vienen siendo pues folclóricamente también una imagen, bueno, que alimenta el folclore o la andaluzofobia, como queramos llamarlo, ¿no? Cuando reivindicamos el arriate en una pequeña casa de vecino o el pequeño arbolito en un patio de vecino, lo que estamos reivindicando es una relación directa con la naturaleza y una ansia de soberanía sobre la tierra que habitamos y de gestión de los recursos de los que vivimos, y que no queremos vivir de limosna, sino de generar nuestras propias riquezas a través de la tierra o a través de la transformación de las materias primas. En Andalucía, cuando hablamos de soberanía alimentaria, de eso estamos hablando. Por tanto, un arriate no es más que una reivindicación de ese contacto directo con la naturaleza. ¿Se me sigue el discurso? Bueno, pues entonces, por ir concluyendo, situarse en un modelo decolonial es muy poliédrico, lo podemos ver desde muchas perspectivas. Muchos sujetos entran dentro de lo decolonial, ¿no? La gente que puede ser un sujeto decolonial porque habita en la periferia, puede ser un sujeto decolonial porque está racializado, puede ser un sujeto decolonial porque tienes una identidad, una historia común que ha sido oprimida. Todos estos sujetos tenemos que situarnos desde ese paradigma común. La decolonialidad para mí nunca podría ser de otra manera que no fuera antipatriarcal, antidesarrollista y antirracista. Por eso, aunque hay que reivindicar esas identidades propias, yo entiendo que tenemos que trazar estos lazos comunes y extender estas manos comunes desde lo que sentimos como la decolonialidad o la otredad, porque las vías de fuga ya las conocemos, son nuestras propias identidades las vías de fuga a esa hegemonía imperante, y necesitamos ponerla en común, reflexionarla en común, como se están haciendo estas jornadas. Por eso estoy muy emocionada y muy agradecida por la gente que lo ha hecho posible, porque creo que las vías de fuga, que las herramientas para la emancipación y el mundo nuevo y una sociedad digna, donde se ponga la vida en el centro para todos y todas, viene por entrelazar estos saberes y entrelazar las manos de todos los que nos sentimos otros. Mejor que cierre Oscar. Yo soy Antonio Manuel y soy el hermano de José Luis Serrano. Siempre que vengo a Granada siento frío, porque no solo porque tengamos el Everest andaluz aquí, y no solo por el frío enorme de ser uno de los lugares donde más se siente la memoria amputada, sino porque desde que murió José Luis Serrano, y Granada sabe mucho de ausencia, hay un agujero enorme que va a ser imposible de llenar. Permitidme que hable de él para que, aunque sea durante un segundo, al menos yo sienta que sigue vivo. Él me contaba una anécdota que es la que voy a utilizar para empezar. La anécdota de García Márquez, de su discurso, un mensaje en la botella para el Dios de las palabras. No sé si conocéis que García Márquez, al recibir el Nobel, leyó un pequeño cuento en el que decía que iba a ser atropellado por una bicicleta. Entonces, cuando estuvo a punto de ser atropellado, un cura que estaba al lado le dijo: cuidado. Y entonces él se pudo apartar y no fue atropellado.
Entonces le dijo García Márquez al cura, gracia. Y dijo el cura, no me des gracia a mí, dáselas a la palabra. Lo que te ha salvado de ser atropellado ha sido la palabra, esa concreta palabra. Lo que hacía García Márquez es reivindicar el poder de la palabra. Andalucía ha sido sistemáticamente víctima de la palabra del poder, no del poder de la palabra, sino de palabras que han utilizado el poder, que además es siempre el mismo, es el poder nacional católico, es el poder que ha asumido el Estado desde que genera la identidad españolista basada en el exterminio del diferente. Ser español es no ser ni parecer judío, no ser ni parecer musulmán, no ser ni parecer gitano, no ser ni parecer negro, no ser ni parecer anarquista, no ser ni parecer comunista, no ser ni parecer mujer, cuando sales del lugar donde tienes que estar recluida. Es durísimo luchar contra la palabra del poder. ¿Por qué? Porque la palabra del poder está bañada de una verdad que se llama dogma. Y no puedes enfrentarte contra el dogma. No hace mucho tiempo, el obispo de Córdoba dijo públicamente, no hay ningún partido que represente a los cristianos. Entonces yo contesté y dije, ¿y a quién representa usted? ¿Cuántos cristianos se sienten representados por usted? Y entonces me contestó un católico y me dijo, escuchad, me dijo, es que él no es mi representante. Él no me representa. Él es mi pastor. Lo que estaba diciéndome es que me daba igual si dice verdad o si dice mentira, porque yo voy a seguir lo que dice él. Los movimientos de resistencia en Andalucía han chocado sistemáticamente contra la palabra del poder amparada en el dogma. Entonces partimos con una desventaja terrible. ¿Por qué? Porque han intentado destruirlo y aún así hemos resistido. Intentaron destruir la prueba quemando libros. Intentaron destruir la prueba destruyendo monumentos y convirtiéndolos en otros. Intentaron destruir la prueba diciendo que hablásemos en otra lengua, que rezásemos a otro Dios. Intentaron destruir la prueba. Y el pueblo andaluz, no claudicó. Ese es el éxito, que frente a la palabra del poder, lo que nosotros escribimos fue el poder de las emociones. El poder de las emociones. Cada uno de vosotros y de vosotras almacena en el alma una biblioteca de sentidos impresionante. La envidia de cualquier ser humano del planeta. Porque almacena no solo una colección de culturas milenarias, sino que lo ha hecho de forma acrisolada, de forma que ninguna niega a la otra. Eso, que es un paradigma de culturas para el siglo XXI, en el que se nos intenta imponer la uniformidad cultural para hacernos cada vez más desiguales en derecho, es un principio informador de una rotundidad civilizatoria terrible. Un andaluz tiene suficientes argumentos para decir que somos capaces de defender la diferencia, pero para ser iguales en derecho. Eso es ser un significante hoy vacío de significado. Que eso es lo que intento explicar. Porque no hemos quedado sin palabras. De ahí la necesidad de conquistar la palabra. Un nicho impagable de cultura andaluza como el flamenco resulta que dice que viene de Holanda. Todos sabemos que no, y sin embargo se acepta la imposición de que una palabra con una raíz tan evidentemente andalusí como fala, que significa campesino, y menka, que es uno de los grados de expropiación que existe en el árabe dialectal, pero si añadiésemos a eso farruca, que viene del árabe faruk, que es el que distingue la verdad de la mentira, sikiría, que significa borrachera, es decir, éxtasis, salah, soleá, que es oración, y todos los palos que provienen de las corrientes africanoides, etimológicamente como fandango, zorongo, zarabanda, etc. Pero todo eso son significantes que miramos y no sabemos lo que significan. De hecho, hay palabras que sí sabemos lo que significan, como mezquita, y quieren llamarla catedral.
Es decir, una imposición civilizatoria de negación de nuestra memoria. La principal palabra que tenemos que conquistar es nación. Nación no es una palabra enferma. Nación viene del verbo nacer. Es una palabra hermosísima que además identifica a Andalucía como matria, porque son las únicas que pueden parir. Un pueblo sufre y nace como pueblo, sufre el parto y vive el parto cuando se postula políticamente y entonces se convierte en nación. El concepto de nación surge en Francia para enfrentarse al antiguo régimen y lo hace de una forma fragmentaria, porque en esa nación burguesa y machista no están ni las mujeres, ni los pobres, ni los tullidos, ni los enfermos, ni los marginados. Andalucía es la nación de los débiles. Andalucía es la nación de las débiles. De siempre. Ha sido el significante que ha acogido a quien siempre ha reivindicado justicia social. Por eso no hay nadie que salga en una manifestación pidiendo justicia social con una bandera de España. Todo el mundo sale con una bandera de Andalucía, porque sabe que esa bandera, y las banderas son símbolos, significa esa bandera contiene a los débiles. Andalucía se postula como nación, nace como pueblo, independientemente de la identidad milenaria, acrisolada de pueblos y cultura que contiene, el 4 de diciembre de 1977. Es decir, tiene una fecha histórica, independientemente de las anteriores, en la que Andalucía se reconoce como pueblo, se postula como pueblo y es reconocida en España, en el Estado español y fuera de España como pueblo. Eso no puede ser amputado de la memoria, porque es una fecha fundacional. Estamos hablando del Día de la Autodeterminación Popular de Andalucía, del día en el que Andalucía se postula como nación. Que nadie confunda, al menos políticamente, nación con Estado. Nación es a Estado lo que vientre a barriga. La nación es vida y el Estado es muerte. El Estado es frío, es una estructura de poder. El Vaticano es un Estado. Es decir, poder sin alma. Pueden existir poderes con naciones y poder sin nación. Andalucía es una nación sin Estado que se postula y que consigue ese rango incuestionablemente el 4 de diciembre. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que consigue? Consigue algo que para mí es un hito y que ha nombrado antes Curro, y es que se le reconozca la constitucionalidad de la Ley de Reforma Agraria, que en 1984 se pronuncia y en el 87 el Tribunal Constitucional dice que es constitucional, sabiendo todos y todas las andaluzas que es una ley completamente insuficiente. Sabiendo que no vale, y sin embargo, el Tribunal Constitucional tuvo que reconocer que Andalucía, sin competencias civiles, porque no tenemos derecho civil por conquista, porque lo tienen los pueblos conquistadores, pero no los pueblos conquistados, no los colonizados, y aún así, el pueblo consiguió que se nos reconociera el derecho a legislar la función social. ¿Por qué no colocamos el compás en 1984-87? Porque justamente en medio, en el 86, España entra en la Unión Europea. Y entonces se produce un fenómeno que tenemos que estudiar y aprender de memoria. La entrada en la Unión Europea no la hace el Estado español como un Estado débil, sino como un Estado muy fuerte. Y dentro de lo fuerte, Andalucía es uno de los más fuertes. La primera de las condiciones impuestas en el Tratado de Adhesión es el desmantelamiento de nuestras fortalezas. Todavía necesitamos un estudio serio de cómo se desmantelaron todas nuestras fortalezas en 1986. A partir de entonces hubo una sustitución de modelo productivo y los jornaleros, en su amplia mayoría, acabaron siendo albañiles para el sistema productivo de la construcción. Ese cambio de modelo constructivo por vacío es el que produjo la enorme crisis que estamos padeciendo. Porque después de la descapitalización de la fortaleza vino una descapitalización financiera. Andalucía se ha quedado, por ejemplo, sin músculo económico. Y después de la descapitalización financiera de nuestra fortaleza, del modelo productivo, ha venido una descapitalización humana. 40 años después, Andalucía está padeciendo exactamente lo mismo que padeció en 1977. Me duele, no sabéis cómo, como si me estuvieran clavando un puñal en el alma, el ver tanta gente joven aquí. Me duele muchísimo.
¿Por qué? Porque sois las víctimas de este modelo. Sois principalmente las víctimas de la descapitalización humana. Sois vosotros los que encarnáis básicamente la población migrante. La inmensa mayoría habéis tenido que ir como si fueran vuestros abuelos, no vuestros padres, vuestros abuelos. Entonces volvemos, estamos viviendo una involución de poder sin precedentes, habiendo conseguido el rango de nación y el rango político que nos merecíamos dentro del Estado. Y estamos sufriendo una involución identitaria sin precedentes, por muchísimas razones, pero especialmente por el empoderamiento de la derecha, por el empoderamiento económico oligárquico de los poderes fácticos y por el empoderamiento de la jerarquía católica, que es uno de los nervios fundamentales del nacionalcatolicismo en España. La unión de todo eso con las inmatriculaciones, con el que se haya constituido en un paraíso fiscal dentro del Estado español, es la única institución que no declara ni tributa. Todo eso nos está haciendo un daño enorme a Andalucía. Porque 40 años después de haber conquistado la nación, ahora tenemos que conquistar la palabra. Y lo que viene ahora es todavía peor. Porque creo que todos y todas las que estéis aquí sentadas sois conscientes de que se va a utilizar a Andalucía para salvar el nacionalismo español. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde hemos tirado? La revolución cultural, que fue el ecosistema que se respiraba en la década de los 70, ¿dónde está? Yo os invito a que agarréis con fuerza las luchas identitarias, porque son esas las que nos recuperan la memoria, pero también las que nos vuelven a empoderar. Luchar porque la mezquita de Córdoba sea de Córdoba y de Andalucía no es una lucha cualquiera. Por supuesto no es anticlerical, es una reivindicación de memoria de primer nivel. Luchar porque cada vez que se hable de Andalucía, digamos que es una matria, porque Andalucía tiene nombre de mujer, es una lucha identitaria de primer nivel. Reivindicar que la historia de Andalucía se incorpore dentro de los libros que se estudian. El otro día mi hijo en un examen de la historia de Roma, resulta que no venía Córdoba como capital de la Bética. ¿Cómo puede ser que mi hijo estudie la Edad Media en España, identificada como la Edad Media de Londres y de París, y no la Edad Media en Andalucía? Que eso ocurriera en 1970 es especialmente doloroso. Que ocurra en el 2017 es imperdonable, es injustificable. Creo que para eso tenemos que dotar de significado a otra palabra: Andalucía. Andalucía es un nacionalismo humano. Es una comunidad de espacio y tiempo integrado por múltiples nacionalidades humanas: gitanas, mujeres, negros, moriscos, judíos, cristianos, por una historia milenaria y muchas veces deslocalizada, que tiene como beta, como núcleo, la libertad. No se puede ser andaluz si no se es libre. Pero sobre todo somos raíces y alas, como decía Juan Ramón. Andalucía somos raíces, pero que tienen que volar, y alas que tienen que arraigar. Tenemos que ser un modelo paradigmático frente a la colonización mundial. Somos capaces, porque lo hemos hecho. Seguimos resistiendo. Seamos el ejemplo para la resistencia nuestra y de otros. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a los compañeros y compañeras que habéis llevado a cabo la organización de este evento. Y antes de comenzar la intervención, decir que para mí es un lujo participar y un honor participar en esta mesa, y sobre todo por las intervenciones que me han precedido, que creo que son magníficas, históricas y de necesaria repetición en otros muchos núcleos andaluces como es Granada. En este sentido,
Alzheimer es lo que sufre nuestra sociedad. Alzheimer y lucha contra el olvido, esa es nuestra misión. En la situación en la que nos encontramos, y ya habéis escuchado grandes argumentos y firmes palabras para recuperar el don de la humanidad, que como decía Antonio Manuel, no es otro que esa misma palabra que utilizaron contra nosotras, contra las de abajo, contra el pueblo, para negarnos lo que siempre debimos de defender, ser libres, recuperar esos valores. Pero eso no debe ser algo etéreo, y yo creo que todas las que estamos aquí estamos convencidos de ello. De hoy tenemos que sacar una misión, y es que estas palabras, estos argumentos, estos conocimientos que nos llevamos detrás de esta jornada tan lúcida en la que hemos participado, seamos capaces de reproducirlas en todas y cada una de las facetas en la sociedad en la que nos movemos. Es profundamente necesario, para no seguir repitiendo errores, que seamos capaces de multiplicar el sujeto andaluz. La necesidad que tiene Andalucía, sus andaluzas, sus personas, nuestra historia y nuestro pasado, que sé que nos quieren hacer olvidar. La necesidad de tener un sujeto propio, andaluz, que nadie nos robe para volver a ser lo que fuimos, tierra de luz y de esperanza, de paz y prosperidad, y no lo que sufrimos en estos momentos, en estos días de tinieblas. Yo estoy convencido y tengo la esperanza de que en todas y cada una de vosotras late en vuestro corazón la rebeldía de luchar por un mañana mejor y más justo. Y como decía, esto no es algo etéreo, esto es una misión que tenemos que ponernos desde hoy mismo, un reto que tenemos que asumir. Tenemos un camino de aquí al 4 de diciembre de este mismo año, que como decía Antonio Manuel, se cumplen 40 años de aquel histórico 4 de diciembre, donde más de 2 millones de andaluzas y andaluces recorrieron las calles de nuestra Andalucía para exigir dignidad, libertad, autodeterminación y ser. Ser en mayúscula, porque las personas, si somos algo, es por nuestra esencia, por nuestro ser interior, que si por algo no estamos reconocidos como tales, es porque nos han robado la identidad, porque han colonizado el pensamiento hasta nuestras mismas entrañas, hasta la misma médula. Y tenemos la necesidad de romper esa cadena que nos atan, y eso se construye todos los días, desde abajo y a la izquierda. Como decía Ramón en el principio de su intervención, tenemos que marcar agenda política propia, tenemos que marcar agenda andaluza, enclave andaluza, herramientas para el pueblo, que hablen en el idioma del pueblo, que se enteren desde la estanquera hasta el tendero, hasta el obrero, hasta la jornalera, hasta el médico, hasta el profesor, la profesora, hasta la jueza, hasta los policías, hasta los municipales, que se enteren de que Andalucía es un sujeto propio y que de nuestra lucha dependerá ese mañana mejor que queremos construir. Y que entendamos de que las causas del sistema que nos oprime, que entendamos que si el sistema vive a nuestra costa es porque gran parte de nosotras y nosotros no hemos sido capaces de organizarnos como debiéramos. Es necesario que retomemos esas raíces que se lanzaron en el 4 de diciembre de 1977, pero desde abajo y a la izquierda, decía Diamantino, cura obrero, fundador del Sindicato Obreros del Campo, que aquí está el libro que ha traído mi amigo Curro, y lo puedes buscar ahí. Nunca nos vino nada bueno desde arriba. Lo único bueno que nos vino desde arriba es la lluvia, porque antes sufrió un proceso de evaporación. Nuestra vida, la alternativa, el futuro, lo construimos todas y cada una de nosotras, con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, con nuestro sudor,
con la sangre también, porque esto no va a ser gratuito y hay que hablar las cosas claras como son. Aquí no hay nada fácil, esta es una lucha difícil, dificultosa, porque como decía Antonio Manuel, lo tenemos todo en contra, pero aquí siempre supimos dar la batalla, siempre supimos partirnos el espinazo por el mañana que queríamos construir, siempre supimos tener esa luz que nos indicó Blas Infante, de que en la propia necesidad de liberación andaluza radica la necesidad de liberación como seres humanos. Y en este sentido, tenemos la misión de recorrer este camino hacia el 4 de diciembre para implementar un movimiento de base, un movimiento democrático de base andaluz que sea capaz de generar un cambio en el estamento jurídico y social que nos oprime como andaluces y andaluzas, que se traduce ese estamento jurídico y social que ejecuta políticamente contra las personas, se traduce en datos escalofriantes como que 3.544.175 personas en Andalucía en estos mismos momentos vivan en el umbral de la pobreza, o que el 42% de la población en Andalucía viva en riesgo de exclusión social, o que nuestros jóvenes, como se mencionaba aquí anteriormente, igual que sus abuelos, después de haber cumplido todos los requisitos académicos, después de haber hecho todo lo que le dijeron que tenía que hacer, se tienen que marchar todos los días desangrando Andalucía por las autovías y por los aeropuertos con su título universitario debajo del brazo, porque aquí, después de más de 40 años de supuesta democracia, después de casi 40 años de supuesta democracia y de supuestos gobiernos de izquierda, no se ha sido capaz de generar un sistema productivo que genere una alternativa laboral digna para la juventud que malvive precariamente en esta tierra. En todo eso se traduce, y se traduce en mucho más. Se traduce en que mi padre, con 54 años, después de casi 40 años cotizados y más de 40 desde los 9 años trabajando donde le salió trabajo, ve a peligrar su jubilación. Después de tener la espalda hecha polvo, teniendo que levantarse todos los días a 7 de la mañana para ir al trabajo, a construir o al campo, a donde lo llamen, se ve obligado a que no tenga el futuro resuelto, como le pintaron que lo iba a tener en esa España que decían de las libertades y del bienestar, que ni es España ni es nada, sino que es un estado corrupto, cárcel de pueblo como el andaluz. En este sentido, contra toda esa traducción de la barbarie a través de su sistema político, nuestra alternativa, como decíamos, de abajo y a la izquierda, generar un sujeto propio, un movimiento democrático andaluz que sea capaz a partir del próximo 4 de diciembre de pedir con argumento, y no hay mayor argumento que la movilización social y que la calle, pedir con argumento que Andalucía es una nación, no solo en las palabras, que le vamos a dar significado y complemento y añadidura de argumentos, sino también en los hechos. Tenemos que ser capaces de sacar otra vez a más de 1 millón de personas a las calles de Andalucía el próximo 4 de diciembre. Y no nos lo tomemos como algo irreal o utópico, porque las utopías las derriban las personas, las estadísticas están para romperse. Y claro, está todo en contra, pero también hay mucho hartazgo. A mí me gusta ir a los centros de trabajo de vez en cuando, hablar con mi gente, bajarme con mi gente a la calle, al pie de Tajo, y escucharla. Y hay mucho hartazgo. La gente tiene ganas de un cambio radical a este sistema que nos impone. Quieren salir de esta barbarie a la que nos tienen condenar, pero hace falta darle una alternativa creíble, una alternativa por y para el pueblo, y esa alternativa no puede ser ni encorsetarse en ningún partido político, porque ya sabemos a dónde van los partidos políticos. Esa alternativa, como decíamos, tiene que ser desde el pueblo, para el pueblo, desde abajo y a la izquierda, y eso se construye con movilización social, sin perder esas raíces que siempre estuvieron ahí para liberarnos.
sin perder ese jugo, esa esencia de colonial que tan bien se ha explicado en esta charla. Y eso se traduce con agitación, por lucha, por la tierra, por derecho a la tierra, defendiendo con ello no solo el trabajo en el sector primario, que es profundamente necesario, sino también, a raíz de una reforma agraria integral, ser capaces de poner la tierra en producción para dar una alternativa y generar sector secundario, tejido productivo, para dar mano de obra en la fábrica y en la industria, y posteriormente generar sector terciario, generar mano de obra para nuestros estudiantes que con sus carreras terminadas ya no se tengan que ir a emigrar ni a Alemania ni a Inglaterra a poner café, y sí puedan cumplir sus expectativas laborales, sus carreras aquí en su tierra, para desarrollar Andalucía. Pero todo ello pasa por la tierra, la lucha por la tierra, la lucha por la humanidad, por esas raíces que también decía mi compañera pastora, esas raíces que nos vinculan a la Pachamama, a la nación andaluza, que, como decía también el compañero Antonio Manuel, es femenina, porque es nuestra madre, y tiene las raíces de la tierra, y tiene la virtud de darle nacimiento a ese futuro que tantas veces soñamos. Pero no nos quedemos en los sueños, y los que sueñan de día, las que sueñan de día, son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Pero hagamos herramientas de esos sueños de liberación, bajémonos al fango, pongámonos las botas, vayamos a caminar, porque haciendo camino, caminando, estaremos dejando huellas para ese futuro que queremos construir. Estaremos generando ejemplos para los que vendrán, las que vendrán detrás de nosotras, para que mañana nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras hermanas y nuestros hermanos tengan un futuro más digno del que nos hemos encontrado. Pero eso se construye con lucha, con espacios de debate, de charla, de aprendizaje, de apoyo mutuo, para poder construir alternativas no etéreas, sino desde abajo, como se hace aquí. Y yo felicito a los compañeros y las compañeras por impulsar esta charla, por impulsar esta jornada, que tenemos, como decía en un principio, que tener la misión de multiplicar a lo largo y ancho de toda Andalucía, para que la gente, las personas, nos concienciemos de que hay un mal en nuestra tierra que se llama Alzheimer, que nos ha hecho olvidarnos de nuestros valores, que se traduce en partidos políticos que nunca entendieron de más verde, que no era el verde de la andaluza, sino el verde de los billetes de 100 euros para llevárselos a Suiza, en sus paraísos fiscales, y que sí queremos una alternativa desde abajo, por y para el pueblo, para cambiar la sociedad. Pero eso depende, compañeros y compañeras, de todas y cada una de nosotras. No será fácil. Hoy nos han vuelto a poner impedimentos y no sabemos si el compañero Andrés Bódalo podrá salir en libertad condicional el próximo martes. Como decíamos, no será fácil. O el compañero Molero, que le piden 5 años de prisión, o este mismo que les habla, al que le piden también 5 años de prisión por ponerse a trabajar en la Turquilla, una finca militar que no da una sola mano de obra, y ponerla en cultivo y en riego. Pero en ese camino tenemos que estar. Si viene la cárcel, si viene la muerte, que venga, pero que nos pille de pie. Aquí tienen nuestros cuerpos, aquí tienen nuestras almas, porque la alma es lo que nos hace libres. Nuestros cuerpos sin alma, sin lucha, sin rebeldía, no son más que meros animales. Por ello, compañeros y compañeras, desde abajo, a la izquierda, con toda la ilusión, el sentimiento, la rebeldía del mundo, os llamo a que juntas caminemos este camino por la democracia verdadera en Andalucía, por esa democracia para el pueblo que comienza en este 4 de diciembre, para que miles, millones de personas recorramos de nuevo las calles de nuestra tierra para exigir pan, trabajo, techo, dignidad, igualdad, antipatriarcado, anticapitalismo, antiimperialismo, para exigir libertad, autodeterminación y soberanía como pueblo, como nación, como personas libres que siempre fuimos y nunca debimos olvidar que lo seremos. Por ello, compañeros, compañeras, esa misión os dejo, sigamos caminando, sigamos haciendo camino al andar y terminar en este espacio tan bello con una poesía de Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, que sois vosotras y vosotros, vientos del pueblo me embargan, me esparcen el corazón y me alentan la garganta, los bueyes doblan la frente impotentemente mansa,
Delante de los castigos, los leones y las leonas lo levantan y castigan a su vez con su clamorosa zarpa. Que no soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros, con el orgullo en el asta. Adelante, compañera, compañeros, hasta la victoria siempre, y caminando se hace camino. Caminemos. Bueno, en primer lugar, mis más sinceras y más profundas gracias a las compañeras y los compañeros que han intervenido después de un día lleno de reflexiones, de pensamientos, de repensamientos y de camino que tenemos que andar juntas y juntos. Y yo tengo la necesidad de pedirles disculpas porque a las 9 tenemos que abandonar la sala. Por lo tanto, no quiero quitar la oportunidad de que haya alguna pregunta o alguna reflexión para compartir con las personas que nos han acompañado a lo largo de todo el día de hoy o de las personas que están aquí a mi lado. Solo les ruego que sea relativamente breve para que podamos, que no nos desalojen básicamente. Bueno, pues en primer lugar, ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, vale. Pues nada, en primer lugar eso, agradecer a la organización estas jornadas, que la verdad que no sé, que han sido súper potentes, súper interesantes y a todas las ponentes también, porque como que nos vamos con un mogollón de esquemas súper rotos de aquí, que yo creo que a eso hemos venido, ¿no? Pero bueno, también me gustaría hacer como una pequeña reflexión o crítica constructiva en el sentido de, no están los días anteriores, pero está todo el día de hoy, ¿no? Y mi crítica va en el o mi reflexión más bien, va en el sentido de, en todos los debates, en todos los discursos que hemos desarrollado hoy, en vuestros análisis, ¿dónde queda la sexualidad? ¿Dónde queda la opresión por sexualidad en este hacer de colonial que tanto aspiramos, ¿no? Porque hablamos de raza, de etnia, de racismo, de colonialismo, hablamos de género y patriarcado, hablamos de clase, hablamos de jornaleras y jornaleros, pero ¿dónde está la disidencia sexual y la colonización del sistema heteronormativo, heteropatriarcado, la heteronorma, con sus apellidos cisexistas o binaristas, en todo este proceso de desaprendizaje y de cuestionamiento de las relaciones de poder y de crítica a este orden que nos rige, ¿no? Porque hemos identificado este sujeto privilegiado por excelencia de nuestro sistema, o este sujeto exitoso, el BBVA, ¿no? Los feminismos lo llamamos así, ¿no? El blanco, burgués, varón y adulto, pero también nosotros le añadimos la H, y heterosexual, ¿no? Y creo que tenemos todas, yo también, un cierto colonialismo heteronormativo interior, ¿no? Porque si no, ¿a qué se debe que cuando estamos en este proceso de recuperar nuestra memoria sureña, ya sea andaluza o extremeña en mi caso, pero que también me siento medio andaluza, no sé, ¿alguien conoce el MAR, el MHAR, el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria de Andalucía, el primer grupo de la disidencia sexual de Andalucía que luchó, bueno, pues no sé, en condiciones bastante críticas, por un lado contra la ultraderecha, contra la policía, la clandestinidad, no sé qué, ¿no? Y este colonialismo yo también lo veo un poquito en interior heteronormativo, que todas tenemos no sé quién se atreve a reivindicarse como sureña, como andaluza, tomando como referente a Ocaña, o a La Veneno, o a Molina, o incluso a Falete, o sea, personajes que a mí en cierta medida figuran, me parece, bastante transgresoras, ¿no? Y yo creo que por mi parte nada más que decir que no concibo un proyecto político emancipatorio decolonial
sin que pongamos la opresión por sexualidad en el centro junto con las otras, interconectado con las otras opresiones, ¿no? Sí que me queda una esperanza porque en los últimos tiempos, una pena que ya no estén por aquí las compañeras como Marta Ambroyer o las compañeras del Bloque Andaluz de Revolución Sexual, que se están empezando a surgir una serie de colectivos aquí en el sur con perspectivas sureñas que trabajamos la disidencia sexual y de género, y interconectándolas con todas estas cositas que estamos aquí reflexionando. Y solo era, esta era mi pequeña reflexión. Si hay alguna otra breve intervención o comentarios, vamos a hacer una pequeña ronda y luego ya les dejo la palabra de nuevo a los compañeros. Sí. Yo creo que no hace falta el micro. Lo que quería hacer era una reflexión muy breve, siguiendo el hilo de la llamada a la movilización y a la lucha que nos hace Óscar, por la que estoy totalmente de acuerdo, como única vía para construir un sujeto político de cambio real. Hacer una mención breve a una movilización que se está tratando de hacer, en este caso a nivel del Estado español, pero que también contribuye de alguna forma a la construcción del sujeto de cambio andaluz. Me refiero a la que va a haber en Madrid el 27 de marzo, que tiene importancia por dos factores por dentro. Porque es absolutamente necesario también, como antes decía el compañero que habló, trasladar la lucha en lo interno a lo exterior de alguna forma, y aquí estamos colaborando de una forma muy decisiva, además desde Andalucía, a la construcción de esa gran movilización, y porque digamos que la contrapartida, el rebote de esa acción del 27 va encaminado a que el día 4 de diciembre podamos tener aquí en Andalucía una movilización que contribuya a la construcción del sujeto de cambio andaluz. Era simplemente hacer esa reflexión, recordar que tenemos en perspectiva una gran movilización que también tiene repercusiones en lo andaluz. Bueno, si alguna de las personas que están en la mesa quieren contestar, si no hay más aportaciones. Bueno, yo comparto con el compañero que ha expuesto la cuestión de dónde quedaba la opresión por... Bueno, él ha hablado de la orientación sexual, ¿no? Bueno, pues orientación sexual, eso, porque es más amplio, ¿no? La sexualidad. Bueno, yo creo que dentro de un feminismo decolonial, por supuesto, tiene que entrar desde esa visión. Si nos estamos situando en contra del patriarcado, no puedes más que el patriarcado se define heterosexual, ¿no? Tienes que hacerlo desde esa visión. Posiblemente a lo largo de la jornada pues no se ha visto la perspectiva porque ninguna de las personas que ha intervenido pues se ha sentido la necesidad de situarse desde ese lugar, ¿no? Yo en mi presentación aquí he sido muy sincera, me voy a situar siendo mujer racializada, que vivo en el sur, y desde ahí he dado el discurso. Posiblemente si hubiera estado una compañera pues del colectivo que tú nombrabas, se hubiera situado desde esa perspectiva. Posiblemente, bueno, pues una omisión por no poder tener toda esta amplitud y por no tenerlo desde mí misma, pero por supuesto es una opresión más. O sea, hay que incluirla, no puede haber ningún argumento para que no se incluya esa perspectiva desde una perspectiva decolonial, ¿no? Y posiblemente muchas veces nos estarán olvidando, porque las personas con diversidad funcional quizás estarían diciendo, bueno, ¿y dónde queda, ¿no? la diversidad funcional o el patrón de lo que es funcional, ¿no? En todo este discurso? Por supuesto. El número no es clauso, toda aquella persona que no encaje dentro de ese patrón hegemónico está siendo directamente ya la otredad, ¿no? Y desde ahí hay que plantearlo. Pues como decía antes, no sé si estuviste antes en la otra charla que hice en Cine, estabas allí. Es un discurso totalmente por crear y construir. Mar Gallego, que estaba allí entonces con nosotras, tiene muy trabajado y además lo hace desde una exquisitez increíble, ¿no? Para mí ella es la pionera en estas cuestiones. Supongo que lo tenemos que construir entre todas, ¿no? Está en construcción.
Sí, mira, yo en mi charla que me tocó hablar el martes por la mañana, yo hablé de estos temas y sí mencioné una crítica a la apropiación blanca de la interseccionalidad. Bien, esta mañana también mencioné el tema del heterosexismo en mi presentación de esta mañana también. Y lo que no, desde una perspectiva de colonial, lo que no podemos hacer es pretender que la manera de entender la opresión sexual en sujetos construidos como blancos y las formas de liberación puedan ser extrapolables a la opresión queer que pueda ocurrir en sujetos racializados. Es decir, y esto es un tema para largo que aquí no hay tiempo de discutir, pero yo creo que lo planteé en mi presentación del martes cuando hice la crítica a la apropiación blanca del concepto de interseccionalidad del feminismo negro. Entonces, ahí hay un gran peligro porque se convierte otra vez, ahora desde lo queer, en una especie de imperialismo, colonialismo del queer blanco sobre queers racializados, cuando realmente en una comunidad gitana, una comunidad musulmana, una comunidad de sujetos racializados, históricamente han habido formas de resistencia con respecto al tema de la opresión sexual que pasa por otros registros, que no son los mismos que lo que haría un queer blanco, ¿no? Y llamo la atención a eso porque de lo contrario aplanamos las cosas de tal manera que, como dije el martes por la mañana, la interseccionalidad se convierte en una nueva forma de racismo, ¿bien? Pero viniendo ahora desde el lado de la izquierda blanca. Y entonces cuidado con esto porque no apoyemos la liberación queer, pero no aplanemos y no convirtamos la interseccionalidad en un mecanismo divisorio o un mecanismo donde ahora los blancos te pasan la lista, ¿no?, de qué es lo que tienes que ser, y si tú no correspondes a la lista, lo que decía de los francotiradores en mi intervención, no apoyo tu lucha porque tú no tienes en tu lucha tal o cual cosa. Cuidado ahí, porque hay una perversión, una apropiación perversa de lo interseccional por cierta izquierda blanca que tenemos que prestar atención. No para negar la necesidad de abordar el problema de opresión queer, pero sí para evitar que la izquierda blanca y la apropiación blanca del tema se convierta en un elemento de división, ¿no?, de los sujetos racializados en su lucha. Bueno, si no hay otras aportaciones, no me queda que darles nuevamente las gracias por habernos acompañado a lo largo de estos días y en el día de hoy. Desde el grupo de investigación STAN les vuelvo a agradecer su participación, su cariño, su apoyo y sus aportaciones, porque todos estos caminos los tenemos, como decíamos un poco todas, a lo largo de estos días los tenemos que andar juntas, y tener tantas personas con nosotras procedentes de tantas partes y compartiendo muchos sentimientos es lo que hace que todo esto pueda seguir. Les damos las gracias de nuevo, les deseamos una buena noche y seguimos haciendo cosas. Siendo la temática que ha sido y estando